Aquí vamos a analizar vamos a hacer un balance de la legislatura del Partido Popular. Bien, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Buenas noches, bienvenido de nuevo. Muchos ciudadanos se preguntan si tiene sentido el balance que hace el Partido Popular de su legislatura. ¿Se le ocurre alguna otra explicación que no sea que viven en un mundo paralelo? Bueno, tiene sentido, por supuesto, desde su punto de vista, porque proporcionan un relato muy simple, simplista, podríamos decir, muy esquemático de lo que ha pasado estos 4 años, que se centra en decir, recibimos un legado envenenado, un legado malísimo y hemos sacado a España adelante. Pero cualquiera entiende, cualquiera que haya seguido un poco la legislatura, entiende que las cosas han sido un poco más complicadas. Y los 2 primeros años del PP fueron espantosos. O sea, España tocó fondo con el PP, no con el gobierno anterior. Y no fue por el legado, fue por errores cometidos por el gobierno, ¿no? Entonces, es muy conveniente que estos mensajes simplistas que proporcionan los partidos se vean contrarrestados por balances más objetivos o más imparciales que se proporcionen desde la sociedad civil al margen de los partidos. En su balance apunta el protagonismo de medidas europeas en esa incipiente recuperación. A su juicio, ¿cuál ha sido el aporte del Partido Popular? Bueno, hay que recordar que el PP, cuando todavía estaba en la oposición, antes de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, insistía en que la famosa prima de riesgo de la que entonces tanto se hablaba y de la que hoy nos hemos olvidado, tenía nombre, y el nombre que ya utilizaban era José Luis Rodríguez Zapatero. De tal manera que ellos pensaban que en el momento en que accedieran al poder, la prima de riesgo descendería. Pero el máximo histórico de la prima de riesgo se alcanza en el verano del 2012 y se alcanza en verano del 2012 a consecuencia de errores cometidos por el Partido Popular, es decir, por el hecho de que retrasara la presentación de los presupuestos generales del Estado para que no le fuera mal en Andalucía, a pesar de lo cual le fue fatal en Andalucía, y luego porque saltó el escándalo monstruoso de Bankia que nos ha costado a los españoles del orden de 22.000 millones de euros. Eso hizo subir la prima de riesgo muchísimo. Y fue entonces cuando las instituciones europeas tuvieron que intervenir o actuar para salvar la situación de España porque el PP nos estaba llevando hacia la catástrofe, ¿no? Y es entonces, en julio del 2012, cuando por fin el gobernador del Banco Central Europeo, para evitar el riesgo de quiebra de España, pronuncia aquellas palabras casi mágicas diciendo el Banco Central hará lo que esté en su mano, lo que sea necesario para salvar el euro, y a partir de ese momento, no por las políticas del PP, empieza a bajar la prima de riesgo y empiezan a normalizarse las condiciones políticas y económicas en España. A su vez, la Comisión le da una ayuda enorme a Rajoy porque le dice que el calendario de reducción del déficit, que había sido muy severo hasta ese momento, lo puede relajar, es decir, le da un balón de oxígeno al Gobierno de España. Y una vez que se relaja el calendario de recortes, de ajustes, pues la economía empieza a respirar un poco y eso, sumado a la bajada de los precios del petróleo, a la bajada de la cotización del euro con respecto al dólar, hace que las cosas empiecen a mejorar y la economía, pues sí, evidentemente a partir de 2014 se recupera, pero es una simpleza total e inaceptable suponer que esa recuperación es fruto de unas reformas estructurales y de unas políticas llevadas a cabo por el Gobierno. No digo que no haya habido alguna contribución positiva del PP a la recuperación, pero es una historia mucho más compleja de la que nos cuentan.